Buenos días a todos y a todas. Les cuento brevemente la estructura del próximo pleno y las intervenciones que tendrá Izquierda Unida en el mismo. Primero les anticipo que hay una modificación en el horario y es que el pleno va a empezar a las 8:30 de la mañana, con la intención de que acabe a mediodía, aunque sea una mediodía tardío, a las 3, 3:30, por una razón fundamentalmente económica, y es que mantener todos los servicios de refrigeración y de climatización de la Cámara hasta altas horas de la tarde, pues tiene un coste económico importante que, bueno, se puede ahorrar si lo hacemos en una sola sesión sin parada para comer. Así que los dos plenos programados que quedan, el próximo de pasado mañana y el del día 25, empezarán a las 8:30, con la intención de acabarlos en una sesión. Bien, Izquierda Unida. Hola. Bueno, si es una forma de contar, en vez de contar hasta 10, pues haz de otras cosas. Cuenta hasta 10. Y no puede ser de 10 hasta 0, pues vale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y como decía Paco Raval en Los Santos Inocentes, 1, 2, 3, 17, 18, 19. Bien, bueno, pues les decía que el próximo pleno tiene una novedad en cuanto a una novedad en lo que respecta al horario. Los dos próximos plenos empezarán a las 8:30 de la mañana, con la intención de hacerlos en una sola sesión y para acabar sobre las 3, 3:30 de la tarde. La razón es fundamentalmente económica, y es que el mantenimiento de todos los servicios de climatización de la Cámara hasta altas horas de la tarde tiene un coste económico que, bueno, si se puede aminorar, pues aminora y parece razonable. Esperamos ser puntuales y a las 8:30 que empiece el pleno. La participación de Izquierda Unida en este pleno es todo lo que nos permite el reglamento, ya que hemos agotado la munición en formas de propuestas de pronunciamiento. Ya no podemos proponer más. Vamos a preguntar al Gobierno una cosa referida a educación, porque hay, en concreto en Fuente de Cantos y en otros sitios, hay padres que quieren matricular sus hijos en la red pública, no en la concertada. Y parece ser que hay algunas dificultades para ello. Y teniendo en cuenta que la primera red, la que tiene que garantizar el Gobierno, es la red pública, esperamos que se tomen las medidas oportunas para que la demanda, en los sitios en los que haya más demanda educativa, esta se ofrezca a través de la red pública de los centros de la Consejería de Educación. La pregunta en concreto sobre Fuente de Cantos permitirá ampliar el debate sobre esa cuestión central. Y también queremos saber qué planes tiene el Gobierno sobre el centro de salud de la zona norte de Mérida, que al parecer es un centro que está terminado, tiene todas sus instalaciones completas y, sin embargo, pues hay una espera y una incertidumbre en un vecindario amplísimo que se acerca a las 20.000 personas que, desde luego, necesitarían la puesta en marcha cuanto antes y el equipamiento de ese centro de salud. A la vista de otros centros en otras capitales, por ejemplo, como en Badajoz, en la zona de Suerte Saavedra o en Cerro Gordo, que se han puesto en marcha centros de salud, en unas situaciones, en unas circunstancias muy parecidas, nos parece que la respuesta adecuada en Mérida sería la misma en ese centro de salud de la zona norte, que los vecinos saben muy bien cuál es. Luego participamos en una propuesta de pronunciamiento conjunta que trata de dar un poco de esperanza y un poco de ilusión a los muchos extremeños afectados por las preferentes y las subordinadas, que han sufrido el engaño, el abuso por parte de entidades bancarias, y queremos que el Gobierno de la Nación tome determinadas medidas legislativas para que eso no vuelva a ocurrir y tome determinadas medidas de protección hacia los afectados, que en buena parte no son ahorradores profesionales, no son operadores financieros profesionales, sino que son pequeños ahorradores y que, por lo tanto, no entienden todo el galimatías, todo el lenguaje que a veces se usa desde los bancos y han sido víctimas de esas limitaciones que tienen los pequeños ahorradores. Entonces, esta es una propuesta conjunta que va a respaldar también por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, y queremos instar al Gobierno de la Nación para que tome ese tipo de medidas legislativas, preventivas y de protección hacia los afectados.
Nosotros también hacemos una propuesta de impulso muy concreta sobre un problema muy grave y que ha surgido en los últimos tiempos, que es la difícil situación en la que se encuentra la empresa Fuente Capala. Nosotros hacemos una propuesta en 3 escalones que pasan por establecer contacto directo del Gobierno extremeño con la dirección de la empresa, establecer contacto del Gobierno extremeño con las fuerzas sindicales presentes en el comité de empresa y, trabajando a 3 bandas, siempre impulsados por la acción del Gobierno extremeño, se puedan tomar medidas que eliminen o aminoren el impacto de ese pretendido cierre que puede caer sobre la factoría Fuente Capala, que está en Navalmoral de la Mata. No obstante, en este caso tenemos que decir que estamos intentando corregir los errores de la propia legislación que establecen los órganos legislativos españoles. O sea, si una empresa se deslocaliza es porque puede hacerlo. La legislación se lo permite. Y ahora tratamos de corregir y de poner límites a esas libertades que les damos con determinadas reformas laborales, con determinadas reformas financieras. Por lo tanto, creemos que no podemos olvidar que la raíz del mal está en la legislación laboral que permite, solo con previsiones de pérdida, hacer ERES, cambiar el horario de los trabajadores, despedirles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la única solución posible sería cambiar esa legislación injusta y abusiva que empezó con las reformas laborales que se hicieron en otra legislatura, que han continuado en esta, y, mientras tanto, vamos a buscar las medidas paliativas y de consenso necesarias para aminorar el golpe todo lo que se pueda. Nosotros creemos que el malo de la película es la empresa, que quiere ganar más y que se va a aprovechar de una legislación que le da todas las ventajas. Pero esperamos que el Gobierno extremeño, y aquí supongo que los grupos parlamentarios vamos a apoyar unánimemente, aproveche todas las medidas que tenga para que ese impacto sea lo menor posible. Porque, desde luego, perder 150 puestos de trabajo directos en esa factoría de Navalmoral nos parece un golpe demasiado fuerte para una zona que ya está en situación difícil, como es el Campo Arañuelo. Y mucho más llama la atención cuando es una empresa que hasta ahora ha estado declarando beneficios. Por lo tanto, que es una empresa viable, no es que tenga un problema de falta de mercado, un problema de competitividad, es pura y simplemente que habrá otros espacios geográficos en los que sus ganancias serían mucho mayores y se van, ¿no? Eso es la legislación que tenemos. También vamos a interpelar al Gobierno sobre la política general de suministros que tiene la Consejería de Salud y Política Social, porque estimamos que el objetivo monotemático del ahorro no es razón suficiente para que se hagan determinados contratos, determinadas centrales de compras, determinados proveedores únicos, porque no puede aceptarse el ahorro si es a costa de la calidad del servicio o a costa de mermar el servicio. Por eso, en principio, interpelamos al Gobierno cuáles son las líneas generales que impulsan o que orientan su política general de suministro, y en el pleno siguiente nosotros haremos la correspondiente moción subsiguiente a la interpelación para proponer las ideas de Izquierda Unida, por lo menos los guías básicas sobre las que tenía que hacerse ese tipo de modificación administrativa. Como siempre, si ustedes quieren hacer una pregunta, tendré mucho gusto en responderla. Sí. El Gobierno acaba de anunciar en Consejo de Gobierno que se ha llegado a un acuerdo con Gallardo para recuperar esos 10 millones de euros que se habían invertido. No sé qué parece Izquierda Unida. Pues recibo la noticia gracias a usted. Hemos estado en la Junta de Portavoces, hemos estado preparando esta comparecencia. Si hay un acuerdo con Gallardo, pues lo tengo que recibir como una buena noticia y esperamos que eso que fue una propuesta de resolución en el debate del Estado de la región del año pasado, no de este, sino del año pasado, y ya adelantamos los posibles destinos de esos 100 millones, pues estamos encantados de que ese dinero se recupere y vaya a las cosas que dijimos, a servicios sociales, a ayuda a domicilio, en fin, varias cosas en los que sabemos que el presupuesto siempre se queda corto. Me alegro que eso se sustancie y que haya ese acuerdo, naturalmente. Muchas gracias, que tengan buen día, hidrátense con frecuencia, estén a la sombra el mayor tiempo posible y ya saben, las pamelas y los sombreros extremeños son muy aconsejables.
Sobre el pleno del jueves voy a dar a conocer lo que el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista impulsa. Nosotros hemos impulsado para este pleno dos propuestas de pronunciamiento, de impulso, la primera de ellas sobre el Parque de Monfragüe. Pensamos que el Parque de Monfragüe es una de las joyas de esta región y en el núcleo duro del Parque Natural de Monfragüe no debe haber navegación, por resumirlo y decirlo claramente. No puede ser que en aquello que está o que debe estar muy protegido, porque es el núcleo duro de la biodiversidad del parque, por tanto lo más importante del Parque de Monfragüe, se permita la navegación con fines turísticos y con fines comerciales. Por tanto, vamos a llevar una iniciativa en la que vamos a prohibir la navegación en la zona nuclear del parque, permitiéndose en las otras zonas aledañas, que es muy amplio, pero evidentemente preservando de la navegación comercial y turística al núcleo duro del Parque de Monfragüe. La segunda cuestión es una propuesta de impulso sobre la zona de Navalmoral, el Campo Arañuelo, con tres problemas que ahora les acucian de manera muy especial. La primera de ellas es la incertidumbre que sobre el Campo Arañuelo se ciñe con la propuesta de política agraria común sobre el tabaco. La segunda, saben ustedes que el sector energético en la comarca de Navalmoral tiene un peso importante. Está la central nuclear de Almaraz, con un tiempo de vida tasado, y hay otras iniciativas de energías renovables que no acaban de ver la luz y hay que darle un empujón definitivo para que lo vean. Y el tercer sector importante en Navalmoral es el sector textil, en concreto Fuentecapala. 136 empleos están pendientes de un hilo y la Asamblea de Extremadura debe instar al Gobierno, debe instar a la empresa, debe instar a los sindicatos a mantener el empleo y la actividad de Fuentecapala en su centro de producción de Navalmoral. No estamos hablando de que sea una empresa obsoleta tecnológicamente, que necesite un gran reciclaje de sus trabajadores, especialmente, mayoritariamente trabajadoras. Estamos hablando de una empresa que tiene una alta formación de sus trabajadoras, hacen la parte más difícil de la confección española, la hacen en Navalmoral, por tanto tienen un saber hacer importante, que es el capital más importante que tiene la empresa. En segundo lugar, lleva afincada 50 años en Navalmoral y eso ya le da una pose que no pueden sus actuales dueños despreciar. Y en tercer lugar, es una empresa que ha contado siempre con el respaldo de los moralos y ahora no puede, por estas ansias de modernidad que le dan algunos empresarios, abandonar el centro de producción de Navalmoral para llevarlo a terceros países. Por tanto, estamos a tiempo todavía para que toda la sociedad, como se manifestó en la manifestación que hubo en Navalmoral recientemente, toda la sociedad representada en la Asamblea de Extremadura inste al Gobierno de la Junta de Extremadura, inste a la patronal, a la empresa y inste a los sindicatos y a los trabajadores a mantener el empleo y la actividad. Y en tercer lugar, hemos impulsado conjuntamente con los demás grupos parlamentarios una propuesta de pronunciamiento sobre las preferentes y las subordinadas. En esto quiero que quede claro que muchos ciudadanos extremeños que suscribieron subordinadas y preferentes porque los bancos y las cajas así se lo aconsejaron, fueron engañados porque no tenían conocimientos suficientes para entrar en unos productos bancarios que tienen un alto nivel de riesgo, sobre todo después de entrar el sistema bancario español en crisis. Por tanto, hay que proteger los derechos de los usuarios de bancos y cajas, que son suscriptores de preferentes y subordinadas. En segundo lugar, no puede ser que ciudadanos que han sido engañados por la buena fe de confiar en los trabajadores de las sucursales, fundamentados en la confianza que siempre han tenido con ellos, no pueden ser los paganos de una crisis financiera, de una crisis bancaria, que no han contribuido ellos a generar y, por tanto, no tienen que ser ellos
los que finalmente paguen una factura altísima, perdiendo una gran parte, una muy gran parte de lo que tenían en preferentes y en subordinadas. Por tanto, la Asamblea de Extremadura debe apoyar, es una iniciativa que viene de los 3 grupos parlamentarios, por tanto saldrá por unanimidad, debe respaldar a los usuarios bancarios de preferentes y de subordinadas para que en esta pelea desigual que tiene ámbitos políticos y ámbitos judiciales puedan ver resarcidos sus derechos. Y en último lugar, las preguntas para el Pleno que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista son, como todos los meses preguntamos por el paro registrado, los meses que son buenos los datos de paro registrados también seguimos preguntando por el desempleo, cosa que no hace el Gobierno, que solo sale a hablar cuando los datos son buenos y cuando los datos son malos hacen una nota de prensa. Nosotros vamos a preguntarle por los datos de paro registrado del mes de junio, porque pasado ya el tiempo hay materia, destripando, mejor dicho, los datos de paro, hay asuntos importantes que hay que poner de manifiesto. Y es que no solamente han descendido el número de desempleados porque han encontrado empleo, sino porque hay una tendencia apreciada ya en todo lo que va en los últimos 12 meses a que la gente haya dejado de apuntarse a las oficinas del SESPE cuando están desempleadas ante la falta de esperanza en encontrar un empleo. Por eso hay esa diferencia entre los 182.000 parados que recoge la EPA, la encuesta de población activa, y los 140 y tantos mil que recoge el registro de paro registrado. La siguiente pregunta es si piensa la Junta de Extremadura mantener en funcionamiento el comedor social de Villanueva del Fresno. La tercera pregunta, ¿qué directrices se han marcado desde la Junta de Extremadura para subsanar las incidencias negativas detectadas tras la puesta en marcha del proveedor único en los comedores del SEPAP? Saben ustedes que hicimos una denuncia en el último pleno, una denuncia muy seria de la pésima calidad de la alimentación por el proveedor único a los centros dependientes del SEPAP y por la escasa cantidad de comida que los mayores estaban recibiendo en estos centros dependientes del SEPAP. En este pleno lo que vamos a preguntarle a la Junta es qué directrices ha tomado para subsanar esta situación, si ha tomado alguna o si no ha tomado ninguna, pues le seguiremos criticando hasta que resuelva definitivamente un asunto que es de extremada gravedad. Y la última pregunta es cuáles han sido los motivos por los que el consejero de Hacienda de la Junta de Extremadura votó a favor del 1,3% de déficit en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, toda vez que había anunciado el señor consejero y el señor Monago que votarían en contra si finalmente se va al déficit asimétrico. Y ya sabe todo el mundo, lo cantan los niños en los patios de los colegios y las personas invidentes cuando venden el cupón de la ONCE ya lo anuncian también, que va a haber déficit asimétrico. Por tanto, todo el mundo sabe que va a haber déficit asimétrico. Sin embargo, el señor consejero, una vez más, se desdijo de lo que había dicho públicamente y votó a favor del déficit del 1,3%. Y fuera ya del orden del día, quiero hacer el siguiente comentario, porque también tiene que ver con la Asamblea de Extremadura. Ayer hubo comisión de fomento aquí en la Asamblea de Extremadura. Estaba llamado a comparecer el delegado del Gobierno, y el delegado del Gobierno no vino. Y estaba llamado a comparecer para explicar los desembalses que se habían producido en los pantanos y embalses de la cuenca del Guadiana, que provocaron las inundaciones que tanto daño han causado a las poblaciones, a los agricultores y a los empresarios que tienen sus explotaciones, a sus empresas cerca del cauce del Guadiana. Esta es la transparencia del Partido Popular y de los gobiernos del Partido Popular, no venir a comparecer a la Asamblea. Le pedimos que viniera a la Comisión de Fomento y el señor delegado del Gobierno salió huyendo para no asumir responsabilidades y para no contar lo que sabe sobre los desembalses, y le dio la espalda a la legítima representación del pueblo extremeño que es la Asamblea de Extremadura.
Pues esta es la transparencia del señor Rajoy, que seguro que ha aplaudido el señor Monago, porque no se lo ha reprochado. Pero pedimos también que viniera a comparecer a la Comisión de Estudio sobre los daños de las inundaciones, y tampoco el Partido Popular ha considerado adecuado que venga el señor delegado del Gobierno, es decir, la persona que representa al Gobierno responsable de las inundaciones sigue sin dar respuesta a los ciudadanos de Extremadura y, lo que es más grave, sigue sin darle respuesta a los representantes de los ciudadanos de Extremadura, que son los diputados de la Asamblea de Extremadura. Por tanto, le recriminamos muy duramente la actitud oscurantista que tiene el delegado del Gobierno por no venir a asumir su responsabilidad y a dar la cara ante las gravísimas consecuencias que tuvo una muy dudosa operación de desembalse que ha llevado casi a la ruina a muchos agricultores, fruticultores de la zona de Las Vegas del Guadiana. Y por último, en la Junta de Portavoces de hoy hemos aprobado también una comisión de estudio propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista para estudiar la despoblación de Extremadura. Hemos entrado en una senda que ya se venía anunciando, en la que Extremadura pierde población porque mueren más ciudadanos que nacen, porque hay un flujo migratorio negativo, es decir, sale más gente de Extremadura que entra, y todo eso tiene una connotación muy negativa para todo lo que tiene que ver el futuro de Extremadura, porque estamos entrando en un escenario en que la pérdida de población puede llevarnos a situaciones muy difíciles en el futuro. Nosotros somos 1.063.000 habitantes. A este paso, dentro de 20 años, estaremos por debajo de del millón de habitantes. Estar en 900.000 habitantes dentro de 20 años, con una población muy envejecida, significará que tenemos un futuro muy incierto como comunidad autónoma. Como es una cuestión transversal que afecta a todas las políticas, como no es una cuestión de responsabilidad política de alguien en concreto, sino que es una cuestión que los socialistas proponemos para estudiar medidas que en el futuro, que de aquí a los próximos 10 años, nos permitan incrementar la población, hemos decidido plantearle a la Asamblea la constitución de esta comisión de estudio, que tendrá la duración de un año y que en este año tendremos que estudiar con muchos expertos y con muchos responsables políticos y económicos de la región cómo es posible o cómo hacemos posible que Extremadura entre en una senda de crecimiento de población. Ya saben ustedes que el sistema de financiación autonómica, más allá de las polémicas de doña Francisca Rosa sobre la ordinalidad, de lo que debería estar preocupada doña Francisca Rosa y el señor Monago, que también ha hablado de ordinalidad, es de que el sistema de financiación autonómica se basa en la población. Y cuando Extremadura pierde población, Extremadura estará en peores condiciones del próximo sistema de financiación autonómica. Y ahí es donde tenía que trabajar el señor Monago, y ahí es donde tenía que tener los desvelos puestos el señor Monago y dejarse de los documentos que el Partido Socialista esté discutiendo o aprobando en su seno. Porque el señor Monago va a ir a negociar un sistema de financiación autonómica con el señor Rajoy, y todas las comunidades del PP van a cifrar casi en exclusividad en la población el sistema de reparto. Y ahí es donde Extremadura saldrá perjudicada, porque en los sistemas que negoció el Partido Socialista siempre hubo muchos mecanismos de compensación por las variables en las que nosotros tenemos más dificultades, dispersión, envejecimiento, etcétera, etcétera, lo cual hacía que Extremadura fuera una de las comunidades que siempre salía bien parada en el sistema de financiación autonómica. Por eso nos han criticado tanto los compañeros de Valencia del señor Monago, cuando el señor Monago ha publicitado que rebajaba propagandísticamente el IRPF, le han dicho que así ya se puede, que si en Valencia o en Murcia o en Baleares tuvieran el sistema de financiación autonómica que tiene Extremadura, también ellos lo harían. Pues eso se puede deteriorar si no somos capaces
de seguir no ya manteniendo la población, sino aumentando la población. Nos alegramos que los otros dos grupos parlamentarios hayan aceptado esta propuesta y en próximas semanas se constituirá la Comisión No Permanente de Estudio sobre la despoblación de Extremadura y trabajará durante un año en buscar medidas y propuestas para las soluciones a este problema. Como siempre, a sus preguntas. La vicepresidenta ha dicho sobre ese principio de ordinalidad que se perderían entre 480 y 610 millones en Extremadura. Lo ha cifrado el Gobierno. Ayer Guillermo Fernández Vara dijo que se mencionara en el documento no quiere decir que tenga que regir el sistema. Es que en esto lo primero que hay que hacer para dedicarse a la actividad pública es haber superado la prueba de lectura comprensiva. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entre los principios que defiende el Partido Socialista no está la ordinariedad, que sí defiende el Partido Popular de Cataluña. No sé si la señora vicepresidenta, doña Cristina Teniente, lo sabe o no, pero su compañera Sánchez Camacho, en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones catalanas, llevaba el principio de ordinalidad. Se puede ser ordinal y no ordinal. Me he equivocado. De ordinalidad. Por tanto, si el PP de Cataluña defiende el principio de ordinalidad, es un problema que tiene el Partido Popular. Lo que Rubalcaba y la dirección del PSOE ha aprobado es que no forma parte el principio de ordinalidad de los principios del sistema de financiación autonómica. Segunda cuestión. Si formara parte, el Partido Socialista de Extremadura votaría en contra, porque no hay nadie en esta comunidad autónoma que esté más en contra del principio de ordinalidad que el Partido Socialista, que lo ha venido defendiendo siempre y lo ha venido combatiendo siempre. Por tanto, nadie lo va a defender con más ahínco que el Partido Socialista. Segunda cuestión. Lo que dice el documento es lo que dice el Tribunal Constitucional, que no es el principio de ordinalidad, sino lo que dice el Tribunal Constitucional es lo que dice el Partido Socialista. Y segunda cuestión. Lo que dice el Constitucional es lo que está haciendo el señor Rajoy. A ver si doña Cristina Teniente, vicepresidenta del Gobierno, se entera que el Gobierno de España, presidido por Rajoy, está aplicando en Cataluña lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, que es lo que han recogido los socialistas en su documento. Por tanto, que doña Cristina, el señor Monago y doña Francisca Rosa, por favor, se lean el documento. Y cuando se hayan leído el documento, si no lo entienden, no estaré yo falto de tiempo para, si es necesario, discutirlo, lo discutimos. Y si es necesario explicárselo, se lo explico. Porque debe quedarle claro una cuestión. Nunca el Partido Popular de Extremadura se opondrá con más ahínco al principio de ordinalidad que el Partido Socialista de Extremadura. Ahora, tienen un problema entre ellos, no solamente entre Rajoy y Aznar, y no solo con el señor Bárcena y la contabilidad, no. Es que la señora Sánchez Camacho está defendiendo el principio de ordinalidad lo mismo que el señor Mas, don Artur Mas, ese que es tan amigo del señor Monago. Entonces, a quien tienen que dirigirse los señores del Partido Popular, tanto el señor Monago como doña Cristina Teniente, como la señora portavoz del Partido Popular de Extremadura, es a su compañera doña Alicia Sánchez Camacho, y decirle que está en un error, porque es la que defiende el principio de ordinalidad. ¿Queda claro? Pues sí, espero que le quede claro para todos estos políticos pesados del PP que una y otra vez andan dándole vuelta a la ordinalidad. El problema de Extremadura no es la ordinalidad, es que hemos perdido el AVE, es que hemos perdido el resto del ferrocarril, es que no invierte nada el gobierno de Rajoy en autovías, es que nos ha quitado 60 millones para empleo en el año 2013, es que nos perjudica con los presupuestos generales del Estado, es que nos hace una reforma laboral que echa a muchos miles de ciudadanos extremeños a la calle y no hace nada por los 182.000 parados. Y eso es mucho más grave que estar preocupado del principio de ordinalidad. Por tanto, que el Gobierno de la Junta de Extremadura y el señor Monago se vayan a pelear contra el señor Rajoy por todo lo que nos quita en los presupuestos, que es mucho más
de lo que dicen ellos que nos quita el principio de ordinalidad. Entre otras razones porque eso es un futurible y lo que nos quita Rajoy nos lo quita cada día de los presupuestos de la Junta de Extremadura y de los presupuestos del Estado. Por tanto, ardor reivindicativo y guerrero en el Gobierno de la Junta de Extremadura contra Rajoy, que es el que le quita las inversiones a la Extremadura. ¿Alguna cuestión más? El acuerdo con el Grupo Gallardo para la devolución de los 10 millones de euros, ¿qué opinión tenéis? Pues aquellos que pensaban que esto no iba a suceder, supongo que se habrán sorprendido. Pero cuando una empresa recibe ayuda pública del Grupo Avante y por algún motivo no se pone en marcha, devuelve a Avante el dinero que Avante invirtió en el capital social de esa empresa. Y eso es lo que ha hecho el Grupo Gallardo con Avante, que era el instrumento de la Junta de Extremadura que había desembolsado la parte del capital social en la refinería Balboa Sociedad Anónima. Ya nos hubiera gustado desde el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista que no hubiera tenido que devolverlo, porque se hubiera puesto en marcha la refinería. Y hoy estaríamos hablando de miles de puestos de trabajo en la construcción de la refinería y después estaríamos hablando de algunos miles de empleos directos e indirectos con la explotación de la refinería. Pero que hoy se haya llegado a ese acuerdo para una devolución cómoda de ese dinero para no poner en riesgo al Grupo Gallardo, que genera mucho empleo en la región, y por tanto para que Avante recupere ese dinero, nos parece adecuado y normal. Y es más, como Avante recibirá el dinero que invirtió en el capital social de la refinería Balboa, le instamos a Avante a que vuelva a invertir en otras empresas de la región, porque Avante está para invertir en el capital social de las empresas de esta región. Lo hizo en refinería Balboa, no ha podido ser, recupera su dinero, vuelve a invertirlo. Desde luego, donde no va a invertirlo es en el cuento de las 1001 noches que algunos querían escribir con el dinero que la Junta de Extremadura había puesto en el capital social de refinería Balboa. Los cuentos son cuentos y el capital social de las empresas es el capital social de las empresas. Muchísimas gracias. Bien, solo quería matizar mis comentarios sobre la noticia de que hay un acuerdo con el señor Gallardo para la devolución de los 10 millones que se pusieron en el proyecto de refinería Balboa, porque la alegría inicial queda un poco enfriada en el sentido de que se devuelve de una manera demasiado cómoda para la empresa y ese fraccionamiento en 10 años pues dificulta su aplicación a problemas concretos y a problemas que requerirían un impacto más fuerte. No obstante, sabemos las dificultades que tiene el Grupo Gallardo y no queremos desvestir a un santo para vestir a otro y que esto le provoque, digamos, más problemas de los que ya tienen sus empresas, ¿no? Así que nos alegramos de que haya ese acuerdo, pero, bueno, lamentamos que se haga de esa manera, que se devuelva con cuentagotas, porque eso impide hacer aplicaciones o destinar cantidades importantes para lo que decíamos antes, para políticas sociales, para la ayuda a domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente ese matiz. Gracias.
Estaréis mirando los teléfonos. Bien, antes de nada, por supuesto, agradecer en nombre del Grupo Parlamentario la asistencia de los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces, como habitualmente hacemos, y informar a la ciudadanía a través de los cauces de los medios de comunicación de cómo se va a desarrollar el próximo pleno, el próximo jueves. El Grupo Parlamentario Popular trae 3 iniciativas, 2 propuestas de impulso y una de pronunciamiento que entendemos también nos supondrán al resto de grupos parlamentarios, bueno, pues un apoyo decidido, habida cuenta que son realidades que se vienen viviendo en Extremadura y que, por supuesto, son sectores que están demostrando día a día que necesitan de ese apoyo unánime de todo el arco parlamentario. Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a una propuesta de impulso favoreciendo la consolidación del sector farmacéutico de las farmacias en Extremadura. En el ámbito urbano, en el ámbito rural, el servicio y la imagen que se viene ofreciendo a la ciudadanía, el trabajo que se le viene ofreciendo concretamente en nuestra comunidad autónoma es ejemplo y, por lo tanto, entendemos que debe ser la propia Administración la que ayude a consolidar las necesidades que ahora mismo, que pale las necesidades que ahora mismo tienen el sector farmacéutico en nuestra comunidad autónoma. Se debatirá y, como digo, estaré convencido que el resto de grupos parlamentarios también lo apoyarán. Como de igual forma, no puede ser de otra manera, el eliminar de una vez por todas la cláusula suelo, que ha sido por un tribunal quien ha determinado que efectivamente se estaba abusando por parte de algunas entidades financieras ante los consumidores, los ciudadanos, que hacían disposición patrimonial y que veían en detrimento de sus economías como algunas entidades bancarias fijaban como suelo de esos intereses que había que devolverle a las entidades financieras, bueno, pues cantidades que no se ajustaban a lo que era la norma habitual o exigible sin caer en la codicia bancaria, si se me permite la expresión, ante todos los ciudadanos. Nos parece importante que el resto de grupos parlamentarios también entiendan que, sobre todo en lo que tiene que ver precisamente, y por eso instamos a la Junta, al Gobierno de Extremadura, a que en las viviendas de protección oficial, aquellas viviendas del Plan Especial de la Vivienda de esta comunidad autónoma, se aplique de forma inmediata esa supresión mediante esos convenios que se tenían suscritos con las distintas entidades financieras y, por lo tanto, aquellos ciudadanos extremeños que se vieron afectados por esa cláusula queden vistos de sus relaciones contractuales y, por lo tanto, de esa obligación de pagarlo, esas cantidades que ahora mismo, desde luego, no se ajustan ni a la realidad económica, socioeconómica del país, de nuestra comunidad autónoma, ni tampoco a lo que son las exigencias legales, como así nos lo ha querido hacer ver los tribunales. Y la tercera propuesta está de pronunciamiento, en la que el Grupo Parlamentario Popular, haciéndose eco tanto de las demandas de los ciudadanos públicamente como concretamente tanto de la plataforma de afectados como de ADICAE, puso en marcha un trabajo para conseguir una propuesta de pronunciamiento que finalmente ha sido presentada y defendida será por los 3 grupos parlamentarios, precisamente, como digo, en defensa de muchos, la gran mayoría de las personas que en su día suscribieron tanto obligaciones preferentes como subordinadas. Ahí a nadie se le escapa que, bueno, algunas entidades financieras han utilizado precisamente ese abuso de confianza con muchos ciudadanos que lo único que querían era ahorrar, que no querían especular, y les han hecho meterse en una vorágine insostenible y que tenía, como bien se ha podido y desgraciadamente comprobar, los pies muy cortos, hasta el punto que ha llevado a innumerables familias, ya no solo de Extremadura, sino del resto de España, a una situación económica trágica. Por eso queremos animar al Gobierno, exhortar al Gobierno de España a que termine de una vez, haga y desarrolle la legislación suficiente para promover la defensa de los intereses, como digo, de la gran mayoría de las personas que en su día se vieron afectadas por este abuso de confianza de muchas entidades financieras. Y ya al margen de la sesión plenaria del próximo jueves, quisiera hacerme eco
de una triste realidad, cuál es bueno, pues la sorpresa que nos ha producido a todos el anuncio por parte del señor Fernández Vara en este pasado fin de semana en Granada, cuando ha suscrito en nombre de los socialistas extremeños un documento que sin duda, y ante algo que yo creo que no le han dado la importancia debida, pero que aquí debemos ponerlo encima de la mesa ante todos los ciudadanos extremeños, supondrá una pérdida para, como digo, esta comunidad autónoma que puede rondar los 610 millones de euros anuales. Yo creo que el señor Fernández Vara, en el ánimo único y partidista de generar incertidumbre sobre el futuro económico y financiero de la comunidad autónoma extremeña, con ese ánimo de querer que Extremadura, y permítanme, pero que no me queda otro remedio que llegar a esa conclusión, de que Extremadura no llegue al cumplimiento de una convergencia fiscal y económica con el resto del conjunto de España, es capaz de sacarse de la chistera cuestiones tan tremendamente negativas para los intereses de Extremadura como el plantear una modificación del modelo territorial con lo que eso conlleva. Miren ustedes, al Partido Socialista parece que se le olvida y que no quieren por eso hablar de la ordinalidad, el principio de ordinalidad que, si bien no viene plasmado literalmente en ese documento que el señor Fernández Vara plasmó, sí viene mediante una referencia directa, puesto que se acogen y así se hace reflejo en ese documento que tanto este portavoz, tanto la vicepresidenta como la portavoz del partido y, por supuesto, el presidente del Gobierno de Extremadura han leído de forma sobrada y, desde luego, alarmados. Como digo, sí se hace una referencia directa al modelo alemán. Y el modelo alemán, que por una parte se critica el modelo Merkel por parte del Gobierno, por parte del señor Fernández Vara, por parte del secretario general de los socialistas extremeños, también con alusión directa a la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional con respecto al Estatut de Cataluña, donde hace una referencia clara a ese modelo territorial y sobre todo a ese modelo de financiación, sin querer hablar de ese principio de ordinalidad, como no le gusta al Partido Socialista. Sí que tenemos que decirle que lo que ha hecho el señor Fernández Vara es traicionar una vez más los intereses de Extremadura. El señor Fernández Vara, si bien una semana antes defendía claramente el principio de solidaridad territorial de España como elemento básico e inalterable para la defensa y los intereses de Extremadura, le ha servido simplemente una cena con el señor responsable del Partido Socialista de Cataluña, con el responsable socialista catalán que está haciendo chantaje a lo que son los intereses comunes y generales de España, para convencerle de que la traición a los intereses de Extremadura está por encima de los propios intereses generales de los extremeños. Yo simplemente decirle que el señor Fernández Vara se está equivocando, que el señor Fernández Vara no puede seguir por los derroteros que le está mostrando y le está demostrando a los extremeños, y si me permiten la expresión, los extremeños ya se lo dijeron el pasado 11 de mayo del 2011 y se lo volverán a decir en los próximos comicios. Extremadura, si se me permite la expresión, Extremadura, señores del Partido Socialista, no paga a traidores. Y si alguna cuestión tienen que preguntarme, estaré encantado de contestarle. Sí, Miguel, sobre el acuerdo al que ha llegado el Gobierno extremeño con el Grupo Gallardo para esa devolución en 12 años, creo, de los 10 millones de euros. Sí, lo que ha hecho el Gobierno de Extremadura ha sido cumplir lo que en su momento se comprometió ante todos los extremeños, y es intentar devolverle precisamente a los ciudadanos extremeños el dinero que en su día se mal utilizó o se quiso utilizar de una forma que no consiguió el fin pretendido. La lástima es que no se hubiese hecho exactamente lo mismo con casos como Lusográfica o Montprim. El caso es que el Gobierno de Extremadura, ante un compromiso firme con todos los extremeños, ha conseguido un acuerdo para que el dinero que en su momento salió de los extremeños simplemente se devuelva, revierta en lo que son los intereses generales, y a partir de ahí, desde luego, se utilizarán por lo que son esos intereses que nunca debieron dejar de ser, como digo, intereses generales, intereses comunes a todos los extremeños. Por lo tanto, satisfacción
y lógica por ese acuerdo, pero que en definitiva no deja de ser más que algo ya esperado por parte de todos los extremeños, que es el cumplimiento fiel de lo que en su día dijo el presidente José Antonio Monago. Yo sé que no estamos muy acostumbrados a recibir cumplimientos de los compromisos, pero desde hace 2 años los extremeños estamos viendo que cuando alguien se compromete a algo, y mucho más si está en el Gobierno de Extremadura, lo que se hace es cumplir con ello. Pues muchísimas gracias y buenos días a todos.